¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ignacio Franzani y arrancamos con una nueva entrega de Vitrina Empresarial. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental, la educación, pero en un momento muy crítico para las niñas y niños. Fíjense que en Chile uno de los derechos fundamentales más importantes es, claro, el derecho a la educación. Sin embargo, este derecho se ve brutalmente vulnerado cuando hablamos de niños y jóvenes que deben enfrentar largos periodos de hospitalización o tratamientos médicos. Desde el año 1998, la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, en sus siglas FCLR, ha venido trabajando para garantizar que incluso en esos momentos tan difíciles, las niñas y niños puedan continuar con su educación, brindando educación hospitalaria y atención domiciliaria. Así que hoy queremos conversar con su presidenta, Silvia Riquelme, presidenta del directorio de la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, que nos va a contar más sobre el origen, la evolución y los desafíos que enfrenta este tipo tan sensible de educación. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Aquí estamos para poder contar un poco qué significa todo este trabajo en los hospitales. Es muy increíble esta historia porque la verdad cuando pensamos en un niño, un adolescente, inmediatamente uno piensa en mi hija, en mi caso, ¿no? Por supuesto que uno nunca siquiera se quiere imaginar un escenario de esta naturaleza, pero claro, uno dice, nunca había pensado en aquello. ¿Qué pasa con sus rutinas? ¿Qué pasa con su educación? Queda totalmente trunca, interrumpida, y el trabajo que hacen ustedes es fundamental porque les da una cuota de esa antigua normalidad y que le permite, desde lo social y también en lo académico, no perder el hilo de su educación. Exactamente. Mira, esto justamente nace, digamos, de una experiencia que tuve con mi hija a los 9 años, donde ella tuvo un accidente y me tocó estar con ella mucho tiempo hospitalizada. Y yo, bueno, como profesora, dije ya, bueno, voy a llevar y traer las cosas del colegio. Y bueno, eso ayudó a que ella, cuando la dieron de alta después de 3 meses que estuvo hospitalizada, ella pudo reintegrarse a su curso, y lo más contenta que ella estaba era que podía seguir con sus compañeros de curso, porque ella no quería quedarse repitiendo ni nada. Y bueno, la vida, así como pasar los años, a los 21 años, ella falleció, igual en un accidente automovilístico que la chocaron viniendo desde Copiapó a Santiago. A ella y a su novio murieron los dos. Un accidente muy, muy horrible. Y bueno, y ahí después, cuando yo me quedé un poco más recuperada, ella me había dejado un seguro de vida. Entonces, al principio, ¿qué es lo que piensa uno? Ya, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a comprarme un departamento? Porque en ese momento tenía necesidad de comprar otras cosas y todo. Y de repente me acordé del tiempo que estuvimos en el hospital. Y dije yo, ¿qué pasa en los hospitales en el tema de la educación? Y empecé a investigar. Y realmente no había nada. Solamente había gente con voluntariado que iba a ayudar a los niños, pero no existía algo que los niños dijéramos, hoy pasan tanto tiempo y perdieron su año escolar. Y de ahí, con una íntima amiga mía, abogado, presentamos un proyecto al Ministerio de Educación y dijimos, ya, vamos a presentar el proyecto de aulas hospitalarias, o sea, escuelas dentro de los hospitales, pero siempre pensando en que fuera aprobado por una ley y para validar los estudios de los niños. Porque no sacábamos nada con estar ahí, pero si no se validan los estudios, los niños no quedan igual fuera del sistema. Y a veces 3 meses, 1 año o 2 años que muchas veces pasan los niños, sobre todo oncología, salud mental hoy día que está muy fuerte, los niños permanecen mucho tiempo. Entonces, si no tienen una evaluación, se pierde el año escolar y después viene un no hacen la reinserción escolar y quedaban muchos niños fuera del sistema. Increíble. O sea, lo que me estás diciendo, Silvia, continúa en el hilo de tu historia, ¿no? Es que el primer impulso para poder llevar adelante este proyecto, esta iniciativa, tiene que ver con ese seguro que te deja tu hija. Sí, O sea, sí, es muy potente, es muy sí. simbólico además. Sí, porque con ese seguro lo primero que hicimos fue ver dónde existían escuelas hospitalarias en España. Y nos fuimos a España a investigar
Bueno, ahí había que tener plata y todo para ir viajar y todo. Pero sí, eso nos ayudó y después llegamos a Chile y presentamos todo esto al ministerio. Y claro, todo era gasto porque teníamos que ir de un lado para otro y todo. Pero afortunadamente, nosotros empezamos el año 98, claro, el 98 empezamos a hacer todos estos trámites y bueno, pasó a la Cámara de Diputados, luego al Senado y fue aprobado como ley en 31 de marzo del 1999. O sea, un proyecto, una ley que salió en menos de un año, fue increíble. Y esta ley avala que el Ministerio de Educación subvenciona a estas escuelas hospitalarias y deben existir en todos los hospitales donde hayan niños que estén en edad escolar. Y realmente ha sido un trabajo muy, muy interesante. Hemos trabajado mucho en políticas públicas con el Ministerio de Educación. Y bueno, y este proyecto, después de un tiempo, lo llevamos afuera. Y lo presentamos, bueno, UNESCO también ha sido un soporte muy importante para nosotros. Siempre ha creído en nuestro trabajo. También fue creciendo aquí en Chile. En el año 99 éramos como 4 escuelas hospitalarias y hoy día hay 79 alrededor de todo Chile. Entonces, y deberíamos llegar a 140, que más o menos es como la cantidad de hospitales públicos que hay, sin tomar en cuenta clínicas privadas, que también el Estado también subvenciona a las clínicas privadas, porque este es un derecho. Es un derecho a la educación que está en las constituciones políticas, que está en los tratados internacionales, donde el derecho a la educación, estés donde estés y la edad que tengas, tienes derecho a ser educado. Claro, estés donde estés y pase lo que pase. Y pase lo que pase, justamente. Silvia, esa primera experiencia internacional que entiendo fue la inspiración para lo que significó después la concreción de esta fundación, ¿qué fue lo que te hizo clic allá? ¿Qué de lo que viste en primera instancia de la estructura, del sistema, de los efectos que producían los niños, más te impactó y que hoy ya existe en Chile hace ya varios años? Sí, mira, bueno, el impacto más grande era saber que los niños no quedaban rezagados, y que a pesar de su enfermedad, mientras estuvieran hospitalizados, estaban asistiendo y estaban tratando de normalizar una vida que obviamente está con una enfermedad cuesta, pero normalizar por lo menos la parte de estudio. Claro. Y eso para los niños y las familias ha sido muy importante, porque el niño no se siente que es el único enfermo. Y la familia también ve que hay más casos, que a veces el que uno vive no es tan grave como el otro, pero sí empiezan también a generar, ¿cómo se llama? A generar confianza también en los sistemas y también en los niños. Entonces ha sido realmente, nosotros tenemos muchos testimonios de niños de que han pasado por las aulas, que han seguido estudiando, otros han seguido en institutos profesionales y en la universidad muchos también. Me comentabas que ocurre algo también en lo doméstico, en el día a día, que es muy virtuoso. En una situación hospitalaria larga, cambian los y las enfermeras, cambian los médicos, cambian los equipos, pero el profesor es siempre el mismo. Exactamente. Y eso en lo emocional es muy importante. Es muy importante, justamente el tema que más se trabaja cuando el niño ingresa a un hospital es la parte socioemocional, que es lo primero que uno tiene que trabajar, la parte socioemocional, la parte lúdica, para luego ya cuando el niño está en mejores condiciones, sigue con la parte educativa. Entonces, la parte, como te digo, socioemocional es la que más importa en estos casos. Silvia, ¿cómo se articula la Fundación con los hospitales, con los equipos médicos para lograr implementar estas aulas hospitalarias? Mira, ese ha sido un camino largo, pero al final de cuentas creo que hemos ido demostrando en los años que el trabajo que estamos haciendo es muy profesional. Primero que nada, todas las escuelas hospitalarias están bajo la supervisión de un director, ¿no es cierto?, de educación. Y también los profesores todos tienen que ser profesionales de la educación. Entonces, tenemos un currículum que tenemos que cumplir desde el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, un currículum flexible, eso sí, que primero está la enfermedad y luego viene la parte educativa. Claro. Y eso para nosotros ha sido muy importante, porque en el fondo avala este trabajo y también los centros médicos han ido viendo el resultado de esto. Ahora,
Lo que sí nos falta en educación en general, ser más científico y demostrar este trabajo más científicamente, porque nosotros decimos, sí, nos va bien, los niños están contentos, la familia contenta, pero tenemos que demostrarlo. Y en eso estamos haciendo un estudio de investigación para poder eh, mostrar el trabajo que realmente, cómo el niño que está en un aula hospitalaria se siente, cómo es atendido, cómo es la parte emocional de ellos en un aula, qué beneficios ha tenido en estar en el aula hospitalaria. Claro, la transformación empírica de Exactamente, recibir o no educación en medio de exactamente. su tratamiento. Generalmente, hasta hace 2 años atrás, nosotros íbamos a los hospitales y hablábamos con los directores o con la persona encargada que nos decía, ya, usted presenten el proyecto. Y generalmente había mucha adhesión, ¿ah? Porque presentábamos qué significaba que el niño estuviera educándose mientras estuviera hospitalizado y presentando proyectos más abiertos. Hasta y realmente nosotros estamos en varios hospitales de acá de Santiago, y siempre era aceptada la propuesta. Y el manejo que tenemos internamente es muy bueno porque muchos hospitales nos permiten estar en las reuniones técnicas que tienen ellos, ¿da? De saber cómo está el niño, de interiorizarnos y trabajarlo en conjunto, porque el tema es trabajar coordinado, tanto salud como educación, ¿ah? Para que así las enfermeras, los médicos sepan de esta aula hospitalaria que hay, y por otro lado los niños también, los padres y las familias también sepan que existe una escuela dentro del hospital. Ya, o sea, si esto no está coreografiado con el equipo médico, es difícil llevarlo a cabo. Es difícil. Y mira, y ha sido un trabajo de años, ¿ah? O sea, yo creo que ahora, desde el año pasado, el Ministerio de Salud se ha interesado mucho en este tema. Y de hecho yo ahora estoy trabajando en una mesa técnica justamente para dar las orientaciones y decirles a ellos dónde están los problemas que existen cuando no existe esta coordinación. Desde el espacio que nos dan, desde el trabajo con los profesionales, desde cuántos niños podemos o no podemos atender. Entonces, eso es un trabajo muy interesante Mm. que estamos haciendo ahora, que a pesar de que han pasado casi 30 años, estamos retomando. Y bueno, yo hay algo que siempre he escrito, tengo libros y todo, que el trabajo entre salud y educación es lo más importante que puede haber, porque son dos ministerios que tenemos que unirlos, ¿ah? Y que las normativas de salud coincidan, que estén de acuerdo con lo del Ministerio de Educación, que es lo que nos está pasando ahora, que hay un poco de desacuerdo, pero tenemos que lograr, porque también participé en la mesa técnica del Ministerio de Educación, tenemos que lograr que esto se lleve a cabo bien, ¿ah? Tenemos mucha confianza porque la parte médica, los hospitales creen mucho en este proyecto. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Ya, entonces entiendo lo que ocurre es que después de todos estos años aún se discute en carriles separados. Cuesta ese puente entre salud y educación para el trabajo que hacen ustedes. Y no tan solo acá en Chile, ¿ah? Yo soy la presidenta de la red latinoamericana hace 20 años de pedagogía hospitalaria de toda la región, de los países de Latinoamérica y Centroamérica. Y en general en todos pasa lo mismo, excepto México y Ecuador, que son los países que lo tomaron muy bien, muy bien. Y yo los pongo de ejemplo y ellos empezaron después que nosotros, porque nosotros aquí en Chile fuimos los que llevamos este proyecto a los diferentes países, ¿ah? A los ministerios de Educación y Salud. Pero bueno, hay países que tienen más recursos, ¿no es cierto?, en la parte educativa y lo pueden lograr o tienen más adherencia al tema. ¿Qué hicieron en México que lograron aunar criterios? Mira, lo que pasa es que ahí trabajan muy de la mano desde siempre, salud, educación y otro ministerio que es con el Ministerio de Salubridad, que le llaman ellos, que también tiene que ver con salud, pero es otro ministerio. Y ellos trabajan muy de la mano. De hecho, cuando nosotros hicimos el primer congreso en México, estaban los tres ministerios ahí de la mano haciendo el congreso, que 900 profesores como nada, por la cantidad de habitantes que tiene México, Claro. para ellos es poco. Pero ese modelo que yo estuve ahora hace poco, lo queremos ya publicar porque es un modelo que también nos ayuda a todos y a todos los países, ¿no es cierto? A cuando tú presentas estas normativas a los ministerios, nos ayuda a poder llevar un modelo parecido. Nunca va a ser igual, pero que sea parecido, para que el trabajo que están haciendo tanto los profesionales de la salud como de educación sea efectivo, porque aquí nuestro único objetivo es el niño. Es el niño, tanto en salud como en educación.
Silvia, retomemos el impacto que significa esta educación en un proceso hospitalario, ¿no? El impacto que tiene para los niños, para los jóvenes, poder continuar con su educación en lo académico, en lo emocional. Me decías que hoy día están trabajando en una comprobación más científica Mm, para evidenciar el cambio de un niño que no recibió esa educación hospitalaria claro. en medio de su tratamiento versus el que sí pudo, digamos, tuvo la suerte de que le tocó. Tú llevas muchos años en esto. Me imagino que fuera de lo científico tienes ahí casos, la data la tienes muy a la mano. Mm. ¿Qué ocurre exactamente? Mira, claro, uno dice qué pena que es este niño que no tuvo la posibilidad de asistir a una escuela hospitalaria, porque existen todavía los hospitales que no tienen escuela hospitalaria, existe todavía el tema de que el niño se queda sin educar. Pero cuando tú tienes la posibilidad, uno ve los logros de los niños. Por ejemplo, tengo un caso que nos sucedió el año pasado de un niño que grande, ya estaba en tercero medio cuando tuvo un accidente, Un adolescente, además. un Con todas las adolescente. complejidades de esa etapa, además. Exactamente. Y un bus pasó encima de él. Y este niño quedó parapléjico. Olvida. Y ese niño no quería estudiar. No, no, la mamá lloraba, le decía, pero estudia, no, que quiero trabajar. Bueno, y se compró una moto y en la moto le pasó el accidente. Después llegó a nosotros, ya una vez que pasó por todas las operaciones y todo, llegó a nosotros y ahí estuvo con nosotros tercero medio y después terminó cuarto medio, pero era otro niño. A pesar de su situación de salud, él estaba feliz porque él quería seguir algo con computación y la mamá igual, la mamá estaba fascinada porque decía, pero no sé, el accidente lo llevó a que este niño ahora sea una persona en la vida que no había querido ser antes. Qué increíble. O sea, me estás diciendo que él abandona los estudios Exacto, cuando estaba completamente sano, digamos. exacto. Eh, y después del accidente, él tiene un giro. Un giro, totalmente. Y hoy día, si yo pudiera saber de él, yo sé que está haciendo cosas en computación porque estaba fascinado con el tema de la computación. Muy, muy feliz. Sacó un cuarto medio, tercero y cuarto medio, pero increíble, dedicado. Sí, sí, yo se la mamá decía, qué increíble todo esto. Me decía, Claro, con todas las dificultades de las exactamente, operaciones y la atención hospitalaria, todo el estrés que todo el significa eso. estrés y todo. Entonces me decía, le cambió la vida a él en lo que es quedar sin poder caminar, pero también le cambió en su tema de estudiar y de ser persona y que puede estar en silla de rueda, pero puede trabajar y puede hacer. Pero si no, iba a ser alguien de la calle nomás. Mm. Oye, Silvia, bueno, hay un caso muy impresionante y como ese deben haber muchos, Muy- entendiendo que la creación de esta fundación data de 1998, como bien decíamos. Ahora, ¿cómo han ido evolucionando? ¿Cuántos centros de salud tienen actualmente? El caso que hablábamos de hay hospitales que no tienen este proceso de educación versus otros que sí. Si alguien puede optar, si es que está en un hospital y dice, no, mira, un traslado para poder ser educado, o esto es un azar. No, Caíste en un claro. hospital, no hay educación, perdiste. Exacto. Ahora, en esta mesa técnica que estamos haciendo con el Ministerio de Salud, una de las cosas que proponemos y le pedimos al Ministerio que todos los hospitales tengan la obligación de tener una aula Claro, porque hospitalaria. es terrible que en ese Claro, azar no tengas esa posibilidad. exactamente. Y a veces pasa que hay gente que no quiere, o sea, al director no le interesa. Yo digo, qué terrible. Y de hecho les pasó a otra fundación que postuló durante como 4 años al hospital de Rancagua. Y había una doctora que no quería el aula hospitalaria. Razones, no sé, pero que fue increíble. Decía, pero ¿cómo puede una persona decir que no a poder educar a estos niños que estaban en el hospital? Esa persona se fue, inmediatamente apareció otro médico y claro, se interesó y hoy día la escuela ya lleva como 4 años Ya, o funcionando. sea, está claro que esto no puede ser a criterio del doctor de Exacto. turno. Eso es justamente lo que le planteamos al Ministerio de Salud, dice que no puede ser a criterio de una persona. Claro. Y cuando nosotros planteamos la ley en educación también dijimos, esto no puede ser que después llegue un ministro y diga, no hay plata, así que no van las escuelas. Entonces lo hicimos ley, para que así quedara establecido y nadie las puede sacar, por lo menos del Ministerio de Educación.
Silvia, hoy en un 2026 ya, ¿qué barreras y desafíos enfrenta la Fundación para asegurar que todos los niños hospitalizados accedan a educación y cómo se puede superar? Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Sí. Mira, justamente la superación de todas estas barreras que pueden existir tiene que ver, como el que hablábamos recién, el tema de la coordinación que tanto del Ministerio de Educación, las orientaciones que trabajamos el año pasado, más las orientaciones que va a sacar ahora el MinSal, nos logren poder trabajar coordinadamente y salir de de todas estas barreras que producen que netamente que un niño quede fuera del sistema. Entonces, en eso vamos a trabajar, pero profundamente. O sea, para mí es la meta que tenemos que este año 2026, tener eso listo de aquí a fin de año y ponerlo en práctica, porque las cosas no cambian de un día para otro, pero sobre todo en educación, ponerlo en práctica ya a contar de futuro. O sea, si una escuela hospitalaria, o sea, no hay un hospital que no tenga escuela, tiene que tener escuela. Tiene que tener un espacio digno, ¿ah? Porque también de repente los hospitales nos dan cualquier espacio, o sea, de repente hay gente que está en una bodega y eso no puede ser. Entonces estamos logrando que sean espacios dignos, tanto para los alumnos como para los profesores. ¿Hay algún hospital que te parezca a ti ejemplar y como un modelo? Tú dices como, mira, ese es nuestro piloto que debiese ser replicado por todos los hospitales. Ese es el aula perfecta para nosotros. Claro, por ejemplo, en nuestra fundación para nosotros tenemos el Félix Bulnes, el Hospital Félix Bulnes, tenemos nosotros 3 salas, porque en el fondo es una sala grande donde puede recibir a los niños que van, porque el sistema nuestro es multigrado, son 3 sistemas multigrado que van a una sala y hay diferentes niveles de diferentes cursos. Claro. Vamos a la sala cama, a los niños que no les permiten salir de la sala y no pueden levantarse. Y la tercera es domiciliaria, atención domiciliaria. Un profe particular. Claro, o sea, la fundación tiene los profesores y los manda a sus casas y siempre y cuando sean pacientes del hospital. Ya, perfecto. De ese hospital. O sea, muy versátil el modelo. Sí. En el fondo, Tienes todo. atiende todas las necesidades según la situación del paciente. Exactamente, exactamente. Y ahí, bueno, digo, el Hospital Félix Bulnes nos ha dado una sala grande, después tenemos una sala más chiquitita donde también los profesores necesitan un espacio y otro espacio que lo tenemos más cercano a lo que es salud mental. Ahora, eso es lo mejor que hemos logrado. Ahora, por ejemplo, el Hospital de Carabineros, que nosotros también estamos ahí, acaban de darnos 2 salas también que son realmente buenas para el trabajo que hay que hacer ahí, porque también estábamos, le tuvo en un 5º piso, llegábamos ahí en el ascensor que muchas veces no funcionaba, y después de ahí había que subir unos escalones. Entonces, imagínate un niño en silla de ruedas. Claro, imposible. Entonces no podía ir a la escuela. Entonces, esas cosas justamente son las que hemos estado hablando con el Ministerio de Salud, que los hospitales tienen que tener el espacio digno y cómodo para los niños que lleguen en silla de ruedas. Algunos llegan en camilla, otros llegan con los tubos de oxígeno. O sea, hay de todo, ¿te fijas? Porque también el grupo que nosotros atendemos todas las enfermedades, todas, todas. Todo lo que quemados, niños oncológicos, niños crónicos, todo salud mental, que hoy día hay muchos niños de salud mental. Entonces tenemos todo y a todo tipo de alumnos. No, aquí no hay raza ni situación económica, a todos. Y por eso también existen las clínicas. En las clínicas también hay aula hospitalaria. A nosotros nos acaban de seleccionar para instalar un aula en la clínica alemana, que no existía. Y también ahora en METS, también, porque también los niños, estén donde la clase social, no tiene que ver con la enfermedad. Ese niño también necesita educación. No puede quedar fuera del sistema porque se enfermó. Tiene que recibir lo mismo por el derecho de la educación a todos iguales. Silvia, yo te quiero agradecer por esta conversación de enorme valor, porque no solo lo académico, es también lo social, lo emocional. El niño también se da cuenta de forma concreta que no es el único que está atravesando por ese trance tan doloroso, puede socializar su enfermedad de otra forma. O sea, tiene un nivel de externalidad positiva enorme. Así que desde aquí aprovechamos esta vitrina mediática, nuestra vitrina empresarial en Radio 13C, para que más centros médicos se sumen a esta enorme causa, que es la que desde 1998 encabeza la Fundación Educacional
Carolina Labra Riquelme. La conversación hoy con la presidenta de su directorio, Silvia Riquelme. Silvia, muchas gracias por acompañarnos hoy y larga vida a la Fundación. Sí, muchas gracias a usted por escucharnos. Un abrazo a todo el equipo que hace posible este trabajo y nosotros nos despedimos. Pueden revisar nuestros cortes y destacados en nuestras redes sociales y nos escuchamos en una próxima Vitrina Empresarial acá en Radio 13C.